Qué hermoso el tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Cómo se levanta nuestro ánimo, ¿verdad? El Señor no necesita que nosotros le alabemos para ser grande, pero nosotros necesitamos alabarle para sentirnos gozosos y alegres, ¿verdad? Padre Santo y Celestial, gracias por recibir nuestra adoración y nuestra alabanza. Señor, nosotros no somos dignos, pero por la sangre del Cordero Cristo Jesús nos has hecho dignos, Señor. Padre Santo, bendice también ahora la palabra. Pon en mis labios, Señor, unción, para que tu palabra produzca el fruto por el cual tú la envías, y cada uno recibamos lo que tú tienes para nosotros, por el poder y por la gracia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En Levítico capítulo 2, Levítico es uno de esos libros de los cuales predicamos poco los predicadores. ¿Sabéis por qué? Yo creo que porque no lo entendemos. Pero bueno, como no queremos ser a veces tan humildes, decimos que es porque es la antigua ley. Levítico es un texto muy denso. Pero os digo una cosa, es muy difícil hacer un buen sacrificio de alabanza y adoración al Señor si no entendemos qué es lo que el Señor enseñó en el Antiguo Testamento. El versículo 13 que hemos leído, ya habéis visto que en los sacrificios, porque a veces pensamos que los sacrificios es simplemente un cordero, o como en el caso de María y José, unos palomos, unas tórtolas. Aquí hemos visto sacrificios de tortas, sacrificios de hojaldre, sacrificios de comida elaborada, cocida, de olla, sacrificio de animales, muchas cosas. Pero el versículo 13, que es el que quiero tomar como punto de partida para esta meditación, dice el Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Claro, decía Eva cuando empezamos la reunión, el texto ese de Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Para entender qué quiere decir vosotros sois de la sal de la tierra, tenemos que venir a este pasaje. Que no podían presentar ninguna ofrenda sin sal. Estaba yo cuando meditaba este mensaje pensando, ¿por qué a casi nadie le gusta la comida de los hospitales? Porque no tiene sal. Porque no tiene sal, ¿verdad? Y yo digo, ¿le gustará al Señor una iglesia sin sal? ¿O tampoco le gustará al Señor? Vamos a ir viendo un poco sobre esto. Este texto habla de la sal del pacto. El nombre que se ha dado a la Biblia es el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Y como veremos a lo largo de esta meditación, el tema de la sal aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y está claro que no se refiere a echar un poco de sal en los mensajes, no se refiere a que traigamos, que los sugieres traigan un paquete de sal y cuando vayamos pasando nos vayan echando un poco de sal. Está claro que hay otra enseñanza espiritual en esto. Una de las cosas que el Señor quiere decir que hace con nosotros un pacto de sal, cuando el Señor dice que quiere hacer un pacto con nosotros, se refiere al amor de Dios. A que el amor de Dios, Él quiere que esté perfectamente unido y sellado entre nosotros. Que el amor de Dios no es una cuestión de un matrimonio de ensayo. Hoy en día se dice que los jóvenes se van a vivir juntos primero para probar, para ensayar. Hermanos, en el Evangelio no hay ensayos. En el Evangelio no hay pruebas. Cristo ha dado su vida por nosotros, ha empezado por ahí. Nosotros estamos aquí porque Cristo ha dado su vida. No porque Cristo dice, bueno, vamos a ver, si va a haber mucha gente que va a creer en mí, ya veremos lo que... No, Cristo dio su vida.
y luego nosotros hemos aceptado o rechazamos el Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias. Sabemos que en las bodas se pronuncia una frase de esa relación de amor, dice, hasta que la muerte nos separe. Esas son las palabras que se usan en los votos del matrimonio. Mirad, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 a 9, habla un poco del pacto de Dios con Israel, pero sirve también del pacto de Dios para con nosotros hoy en día, su iglesia. Deuteronomio 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si una generación se habla que son de 40, 80 años, aquí dice que el Señor va a guardar por 80.000 años su pacto. Es decir, es un pacto firme, es un pacto eterno. Por lo tanto, el amor de Dios, como digo, no es un matrimonio de ensayo, o como hoy en día se está poniendo de moda, es te amo, le decimos a una chica o una chica a un chico, te amo, pero no quiero estar atado a una sola persona, quiero ser libre. Y vemos que eso hoy en día nuestra sociedad lo tolera y lo ve como aceptable. En el Evangelio eso no es aceptable. El creyente no puede decir, Señor, te amo, y voy a estar todos los domingos ahí levantando mis manos y tal, pero hoy a partir del miércoles ya me voy a ir enfriando y de miércoles a viernes, pues bueno, vamos a ver. No, hermanos. Aleluya. Yo no sé ustedes, pero si yo a mi mujer le digo, pues mira, de lunes a jueves vamos a estar juntos, pero viernes y sábado cada uno hace su vida, mi mujer me dirá, hasta aquí hemos llegado. Pero nuestra sociedad camina hacia eso. Nuestros jóvenes están escuchando eso en los colegios, que tiene que haber libertad, que eso de Cristo es el camino, la verdad y la vida es un absolutismo, y que eso de un matrimonio para toda la vida, eso es antiguo. Pero el pacto de Dios es un pacto eterno. Y como sabemos, una de las simbologías que el Señor usa para la relación entre el hombre y la mujer es la que hay entre Él y la Iglesia. Y Cristo ha puesto toda la carne en el asador. Como decía antes, Él se ha entregado por completo. Él no ha dejado nada que no tuviera que hacer. Y por lo tanto, eso demanda Él de nosotros, como eso demanda un esposo que está conforme a la Escritura o un esposo o una esposa que quiere vivir conforme a la voluntad del Señor. No compartimos nuestras esposas, no compartimos nuestros esposos, y así debe de ser, porque ese es el principio de Dios. Y las modas nos tienen que dar igual, hermanos. Tenemos que saber ajustarnos al principio de Dios. Por eso cuando el Señor dice que la sal del pacto de tu Dios y en toda ofrenda echarás sal, está dando señas de identidad de cómo Él quiere que sea su relación con nosotros. La sal, históricamente, y en Oriente, recordemos que la Biblia ha sido escrita en Oriente, la sal ha sido una señal de lealtad y de permanencia. Hoy en día podemos ir a cualquier tienda y tenemos por unos pocos céntimos medio kilo de sal, o no sé si un kilo, por poco más de €1 un kilo de sal. Pero antiguamente la sal era muy valiosa, no era tan fácil de conseguir.
Dice en Números, capítulo 18, versículo 19, el siguiente libro después del Levítico en Números, número 18, 19, dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Cuando se refiere un pacto de sal, una de las cosas que sí sabemos que tiene la sal es la capacidad de conservar, de preservar las cosas. Los jamones que tanto apreciamos los españoles se hacen gracias a la sal. Si no hubiera sal no habría jamones. Y es necesario, además de otras cosas, pues que haya buena sal. El pacto de sal, que dice a los sacerdotes, dice va a ser un pacto perpetuo. Y recordemos que, según nos dice el apóstol Pedro, toda la Iglesia, hoy en día, primera de Pedro 2:9, somos reyes y sacerdocios. Aleluya. El pacto de Dios con nosotros es un pacto eterno. Antiguamente las personas, cuando declaraban la amistad, normalmente en el tiempo del Levítico la gente, más que en ciudades, vivía en tiendas. Había pocas ciudades en aquel tiempo. Y como ocurrió cuando Abraham vio pasar a aquellos 3 hombres que pasaban cerca de su tienda, era una señal de hospitalidad sentar a la gente a tu mesa. Sentar a la gente a tu mesa era una señal de hospitalidad. Y una de las primeras cosas que se ponían, aún hoy en día en muchas casas, sobre todo en España, se dice: el salero es lo primero que se pone en la mesa. Porque hay personas que les gusta la comida con más sal y hay personas que les gusta la comida con menos sal. Y eso tiene que ir al gusto. Y una de las costumbres... Entonces, decir que tú has comido de mi sal significa tú y yo hemos tenido relación íntima, hemos comido juntos, hemos participado de esas cosas de nuestra amistad. Cuando se dice hay sal entre nosotros, quería decir eso. O cuando se dice que una persona es muy salada, o este niño qué salado es, quiere decir que una persona expresiva, elocuente, que nos agrada estar al lado de esa persona, ¿verdad? Entonces, la intimidad se consigue cuando comemos juntos con una persona. El comer juntos es una señal de intimidad. Y una cosa que estaba claro era la sal. La sal tiene además una propiedad que se cohesiona. Nosotros podemos tener un paquete de harina, un paquete de arroz, un paquete de azúcar y un paquete de sal. Si lo dejamos pasar mucho tiempo, ¿cuál se va a poner más duro y más apelotado? El paquete de sal. La sal se cohesiona. La harina siempre es la harina. El arroz siempre es el arroz, pero la sal se va a cohesionar. Es una de las cosas que hace la sal. Cohesiona, se une, se hace un bloque. Y aunque tú intentes chupar ese bloque no se deshace. No es como una montaña de arena. Si tenemos una montaña de arena y hacemos así, se desmorona enseguida. La sal no, la sal está ahí y permanece. La sal tiene esas propiedades, que es así. La sal da sabor, eso es evidente, cohesiona y además preserva, conserva, cuida los alimentos. Hoy en día tenemos las neveras, pero cuando antes no había neveras, las cosas se ponían en salazón, ¿no? Es decir, antiguamente comíamos el bacalao en salazón, porque eso es lo que permitía poder tener bacalao o algunos tipos de pescado, o como he dicho antes, el jamón. La palabra salario, eso que nos pagan a final de semana o a final de mes, en el fondo viene de la palabra salarium, del latín, que quiere decir que viene de la raíz sal, porque parte del salario de un soldado, sobre todo, se le daba en sal, ¿no? Le daban una porción de sal, porque ya digo,
decir, no estaban los Mercadones en aquel tiempo, ni los Carrefour, ni esas cosas, y conseguir la sal no era fácil. Por lo tanto, tener sal era algo muy importante. Y de ahí cosas tan trascendentes como el salario, pues viene de ahí. Además, cuando se hacía un pacto, ¿cómo se solía cerrar? Pues con una comida, ¿no? Por eso, cuando tenemos una boda, pues muchas veces, ¿cómo termina la boda? Con un banquete, ¿no? Que es una forma de cerrar un pacto. O el nuevo pacto en mi sangre que dice Jesús, ¿cómo se cerró? En una cena. Y la Iglesia sigue recordando ese pacto, ya no con una comida, porque por la situación de la vida y el número que somos, pues es difícil organizar una comida, pero si hacemos lo que llamamos la Santa Cena, tomamos un trozo de pan y un sorbo de vino. En el fondo estamos compartiendo alimentos que llevan sal, porque eso es así. Mirad, en nuestro nuevo pacto, que se está celebrando por 2000 años, está en la Santa Cena. He pedido a los jóvenes que están allí que proyecten un cuadro que es muy famoso. Este cuadro está en Milán, es de Leonardo da Vinci, y podemos sacar la primera foto, la de toda la Santa Cena. ¿Podemos hacerlo de una en una? Este cuadro es el que Leonardo da Vinci pintó como la Santa Cena. Leonardo da Vinci era un hombre muy estudioso, muy culto, y él además explicó quién era cada personaje. Bueno, yo creo que así se ve, así se ve. Bueno, y él pintó a Jesús en medio, y a la derecha de Jesús, como está ahí en el cuadro, estaba Juan, estaba Pedro, y el siguiente que está ahí es Judas, ¿no? Sabemos que era Judas porque Leonardo da Vinci dijo que él pintó a Judas. ¿Y cómo pintó a Judas? Vamos a ver si podemos poner la otra imagen como más grande. ¿Cómo pintó a Judas? ¿Podemos poner la otra ahora? Esa. Pues con la mano, en la mano tenía sosteniendo la bolsa, ¿verdad? Pero ¿qué tiene al lado de la mano que se ha vertido? Un salero. Un salero. Leonardo da Vinci, hace 500 años, él entendió que Judas había roto el pacto con Jesús y entonces había derramado la sal. Pero yo sé que hay superstición de que si la sal se cae, no, eso es superstición. Aquí lo que representa Leonardo da Vinci es que Judas lo que hizo fue romper el pacto con el Señor. El Señor nunca rompe el pacto con nosotros, pero nosotros podemos representar, romper el pacto con el Señor. En su deslealtad, está claro que esto es cómo se lo imaginó Leonardo da Vinci, ¿eh? No tenemos ninguna referencia de que Judas tirara la sal en esa cena, pero sí me llama la atención que este hombre, un estudioso de la palabra de Dios también, un estudioso de las cosas que leía y entendía, interpreta como romper el pacto con el Señor tiene graves consecuencias. Y no hace solo énfasis en la bolsa, eso sí nos dice la Biblia que él llevaba la bolsa del grupo de discípulos, sino que él tira la sal. Judas era un hombre religioso, de hecho cambió el pacto con Jesús por el pacto con los religiosos. Y es uno de los peligros que caemos los cristianos. Cambiar nuestro pacto de fe con el Señor por un pacto de religiosidad. Acostumbrarnos a, bueno, vengo al culto, doy mi ofrenda, leo la Biblia de vez en cuando y ya. Cuidado. Judas cambió el pacto con Jesús por el pacto con los religiosos. Y está muy bien que vengamos, que participemos de la casa del Señor, que nos gocemos en la alabanza, que meditemos en la palabra del Señor.
pero que estemos unidos a Cristo Jesús completamente. Porque en los últimos tiempos habrá muchas traiciones. En Mateo capítulo 10, Jesús hablando a sus discípulos, y vamos a pasar ya al Nuevo Testamento. Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Algunos piensan que el Evangelio, y desde que uno acepta a Jesús como su Señor y Salvador, ya todo va a ser cuesta abajo. Pues no, hermanos. Hay muchas cuestas arriba, hay muchos valles y hay muchas montañas en el camino del creyente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no engaña a nadie. Jesús lo tiene claro. Por eso dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando nosotros decimos, mi pacto es con el Señor, hermanos, estamos rompiendo el pacto con el mundo. Estamos rompiendo el pacto con Satanás. Se nos hablaba, ¿verdad? Del pacto como el diablo quiere presionarnos, quiere atacarnos, quiere tentar nuestra vida, como hizo con Jesús en el desierto. Versículo 35 de Mateo 10. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aleluya. Es el Evangelio, hermano. Amén. Claro que yo tengo que amar a mi esposa, claro que tengo que amar a mis hijos, claro que tengo que amar a los hermanos, pero mi pacto con el Señor debe de ser prioritario. Amén. Y si mi amor a mis hijas estorba mi pacto con Dios, tengo que saber poner a mis hijas en su lugar. Y si mi amor a mi esposa estorba mi pacto con Dios, tengo que saber poner a mi esposa en su lugar. Es decir, esto es lo que está diciendo el Señor. Es decir, no está diciendo que rechacemos, está diciendo que pongamos las cosas en su orden. En Mateo 24, cuando Jesús está hablando de las pruebas del final de los tiempos, está hablando de todas las dificultades y todas las tribulaciones que vendrán por el amor, por la iniquidad, por la mucha maldad. Y estamos viendo cómo la maldad está creciendo, ¿no? Estamos asistiendo con los ojos como platos a lo que está pasando ahora en Afganistán. Ahora resulta que en Afganistán van a mandar unos señores que por ley tienen matar al que no esté de acuerdo con ellos. A las mujeres las van a dejar poco menos que para estar en su casa, cocinarles y estar a su servicio en todo lo que ellos demanden. Y los países, estamos diciendo, bueno, vamos a hacer acuerdos, ¿no? Ayer decía el ministro de Asuntos Exteriores de Europa, vamos a hacer acuerdos con los talibanes para... Hermano, el mundo que vivimos es ese. Es un mundo donde igual se aprueba una ley de aborto que una ley de eutanasia, donde se tolera unas relaciones entre parejas con total libertad o total promiscuidad y desorden sexual, y eso es el avance de los tiempos. Y cuando el creyente diga, no, es que la palabra de Dios me dice que yo tengo que vivir una vida ordenada, es que la palabra de Dios me da principios claros de lo que tiene que ser mi vida, vamos a chocar contra eso. Vamos a tener que chocar contra eso. Y ahí, en esa presión, en esa tribulación, es donde habrá algunos que seguirán firmes al Señor, pero habrá otros que dirán, uff, es muy dura esta presión. Es más fácil andar por el camino ancho. Para los que conducen, ¿qué es mejor, ir por la autopista o ir por una carreterita estrecha? Pues ni te cuento, ¿verdad? Por la autopista uno va tranquilo. Puede ir a 80, 90, 100, sin problemas. Por la carretera estrecha tiene que ir con mucho cuidado y con mucho cuidado que no venga alguien de frente. El mundo nos dice, pero yo te preparo una autopista para que andes. Y el Evangelio te dice, yo te doy un camino angosto, estrecho.
pero que lleva a la presencia de Dios. Y tendremos que decidir. Y hermanos, esta presión que va a ejercer el mundo sobre el Evangelio va a probar nuestra lealtad al pacto de Dios. Nuestra lealtad al pacto de Dios. Es muy fácil decir, yo soy creyente, yo soy cristiano en Palma de Mallorca. Es muy fácil abrir estas puertas. Pero hay muchos países donde no se puede hacer eso. Y donde uno tiene que callarse que es cristiano. Por el hecho de testificar a alguien te pueden meter en la cárcel. Eso es un delito. Y cuando eso sea un delito, como hoy en día, si yo digo, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, en España te pueden multar por eso. Aquí se puede no estar de acuerdo con cualquier cosa, pero lo que la Biblia llama pecado, eso hay que tolerarlo. Y hermanos, cada vez va a ser más difícil ser cristiano. Cada vez va a ser más difícil vivir el Evangelio. El profeta Jeremías, que como los que han estudiado el pasaje, fue un profeta muy peculiar. Fue un profeta al que nadie en su tiempo le creyó. Pero cuando todo el pueblo se iba deportado hacia Babilonia, el profeta Jeremías libremente se marchó hacia Egipto. El único que se libró de la cautividad fue el profeta Jeremías. Pero él estuvo diciendo las cosas que tenía que decir en todo tiempo. Eso le costó cárcel, eso le costó palizas, eso le costó persecución. Y mirad, en Jeremías capítulo 12, versículo 5, Jeremías 12, 5, porque Jeremías está diciéndole al Señor, pero Señor, ¿por qué está pasando estas cosas? ¿Por qué el pueblo no me hace caso? ¿Por qué si estoy llevando tu palabra no me entienden? Dice el versículo 5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es decir, si te has cansado, ahora que está empezando, cuando vengan los tiempos difíciles, porque hermanos, vienen tiempos más difíciles que estos. Hay que estar preparados para tiempos más difíciles. Para tiempos cuando digan que no podemos testificar, que no podemos repartir folletos o que no podemos abrir las iglesias. Pueden llegar esos tiempos. Tiempos en los cuales la gente no querrá saber nada del Evangelio y nos acusarán de ser violentos, porque no estamos de acuerdo con este tipo de leyes que van contra los principios de Dios. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Romanos, en el capítulo 1, lo dice muy claramente. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La gente que no quiere estar con Dios, su mente se va a retorcer para hacer las cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. ¿Vivimos tiempos de injusticia? ¿Vivimos tiempos de perversidad? ¿Vivimos tiempos de fornicación, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios? ¿Hay murmuración? ¿Hay gente que aborrece a Dios? Pues fijaros cómo continúa el versículo 30. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural. Fijaros que todas esas cosas que hemos leído, que la fornicación nos parece, gente que aborrece a Dios, la deslealtad está en esa lista. La deslealtad está en esa lista. Y desleales es no cumplir los pactos que hemos hecho con Dios. La deslealtad es quebrantar el pacto con Dios. Y está en la misma lista de los avariciosos, de los que solo quieren conseguir el mal, de los aborrecedores de Dios, de los pervertidos. Está en la misma lista. A veces pensamos que no ser leales a Dios, pero bueno, el Señor sabe de mi debilidad. Hermanos,
Busquemos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Porque si en este tiempo fáciles no somos leales, cuando vengan los difíciles vamos a dejar la lealtad. Si queremos vivir a medias entre el mundo y el Evangelio, en cuanto las cosas se nos aprieten, nos vamos a dejar arrastrar por las corrientes de este mundo. Como hemos leído en Levítico 2, dice que Dios quiere sal siempre en sus sacrificios. Y Dios pide dos cosas, como hemos leído antes, ya no lo voy a repetir, que en el sacrificio tiene que haber sal y hay dos cosas que no tiene que haber, ni levadura ni miel. Bueno, la levadura yo siempre la entendí fácil. La levadura representa la hipocresía. Si yo vengo aquí y levanto las manos al Señor y cuando llego a mi casa tengo una bronca con mi esposa y le digo todo, o con mis hijas, o mañana en mi trabajo, o lo que sea, eso es hipocresía, hermano. Eso era aquel sacerdote, aquel fariseo que iba al templo y decía, Señor, yo, Señor, yo, Señor, yo, Señor, yo. Y se fue con su yo, pero no se fue confortado. Pero aquel publicano que dice, Señor, perdóname, que soy hombre pecador, ese se fue reconciliado con Dios. La hipocresía es algo que el Señor siempre rechaza. Era muy fácil en aquel tiempo ir y decir, mira, aquí viene Indalecio con el Cordero. Ay, qué buen creyente Indalecio. Cómo ahí ponía sus manos en el Cordero y se iba del templo y volvía a vivir su vida. Como si, eso era hipocresía. Dice, no quiero levadura. Que no parezca que hay mucho pan cuando en realidad solamente hay 200 gramos, ¿verdad? La levadura hace crecer las cosas para que parezcan más de lo que son. Es verdad que los bizcochos nos gustan precisamente porque tienen levadura, pero en la fe no. Pero la segunda cosa que el Señor no quería era miel. Y yo al principio recuerdo cuando empezaba a estudiar estas cosas decía, Señor, si la miel es algo natural, si la miel es algo bueno, ¿no? Tu palabra es como miel para mis labios. ¿Y por qué no quería el Señor miel? Porque ¿qué hace la miel? La miel anula casi todos los otros sabores. La miel anula casi todos los otros sabores porque tiene un sabor muy fuerte. ¿Y qué representaba la miel en los sacrificios? La adulación, el endulzar las cosas. ¡Ay, qué bueno! El Señor es bueno, el Señor tiene misericordia. No, hermanos, el Señor es bueno, pero el Señor es justo. Y tenemos que saber que delante de Dios ni tenemos que ser hipócritas, ni tenemos que endulzar las cosas. Delante de Dios, Él nos conoce como somos, no tenemos que engañar nada y tenemos que presentar las cosas tal y como son. Delante del Señor tenemos que acercarnos, hoy en día ya no con un cordero o con una cabra o con una oveja, sino tenemos que acercarnos con un corazón puro y no solamente de labios. Es muy fácil alegrarse cantando los coros. Yo creo que hemos tenido, como casi siempre, un hermoso tiempo de alabanza. Y está muy bien. Y Dios vive, Cristo vive, aleluya, eso está muy bien. Pero si eso no se traduce en una vivencia de nuestro corazón, hermanos, no deja de ser nada más que miel en nuestros labios que hace que se pierda el sabor de todo lo demás. Ahora, si eso penetra profundamente en nuestras vidas, ahí sí se produce una realidad. Dios quería que la ofrenda tuviera sal, porque quería que tuviera sabor, identidad, pureza y retener el agua, que es algo que también hace el sal. Cuando retenemos líquidos, lo primero que nos quita el que es, tiene que comer sin sal porque usted retiene líquidos. Y está bien que no retengamos líquidos porque si no se nos hinchan las piernas, esas cosas. Pero tenemos que retener la palabra de Dios. Si la palabra de Dios entra por nuestras vidas como pasa por una tubería, mala cosa es. Va a limpiar la tubería, pero no va a quedar ahí permeable. Tenemos que retener la palabra de Dios. Y esa también es una cualidad de la sal. Como digo, después de, en el Sermón del Monte, hablar de las 8 bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados
los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón. Jesús dice, Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y qué oportuno es el Señor, porque nada en la Biblia es casual. Después de decir todas las cosas que nos hacen bienaventurados, nos dice, si estáis viviendo esa vida plena en el Señor, si estáis viviendo esa plenitud de las cosas que Dios quiere para vosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Esas son las clases de personas que yo quiero. Ahora, después de decir vosotros sois de la sal de la tierra, viene una palabra muy peligrosa. Pero. Un pero en nuestra vida quiere decir, cuidado, que todo lo anterior puede no servir para nada. Yo tengo muchas ganas de ir a la iglesia, pero no tengo tiempo. Yo tengo muchas ganas de ir a la iglesia. El pero me anula todo eso. ¿Para qué me sirve? Vosotros sois la sal de la tierra, pero, cuidado, porque si la sal se desvanece, si la sal pierde su cualidad de dar sabor, de salar, de mantener, de cohesionar las cosas, entonces pierde su sabor. Entonces pierde su propósito. Ser iglesia y no ser sal es algo muy peligroso, pero algo posible. Lo dice la Biblia. Yo puedo estar apuntado en la membresía de la iglesia, puedo estar apuntado en la membresía de todas las iglesias que queráis. Lo que el Señor me va a decir si soy sal o no soy sal. Si donde yo estoy hay un sabor distinto de donde yo no estoy, porque en el fondo es eso. Es decir, tú te puedes comer la comida sin sal o la comida sin sal. Si la sal está en su justa medida, ¿qué es lo que hace? Resaltar todos los otros sabores. Vamos a resaltar el sabor de la carne, el de las patatas, el de las especies, todo. El creyente va a hacer resaltar toda la obra de Dios en su entorno y a su alrededor. Hombres y mujeres así son los que caminarán lealmente delante de Dios y delante de su iglesia. Hay una advertencia. Si la sal se desvanece, dice, no sirve más para nada. Hermanos, si no somos sal, hermanas, si no sois sal, ¿sabéis para qué servéis? ¿Sabéis para qué servimos? Para nada. Para nada. No nos hagamos, no endulcemos la palabra de Dios, no pongamos miel aquí. Es muy fácil decir aquí, bueno, pero el Señor sabe tus circunstancias. Claro que sabe tus circunstancias. Y te quiere hacer sal. Y quiere quitar todas las cosas que te hacen que no seas fructífero, te hacen que no seas provechoso y que empieces a funcionar. La sal es buena. Pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. ¿Sabéis para qué usaban la sal que perdía su sabor en los tiempos de Jesús? En estos tiempos de ahora, ¿sabéis para qué se usa la sal que no sirve para salar? Cuando hay nieve se tira en las carreteras, para que derrita el hielo, ¿verdad? Porque absorbe el agua. En aquellos tiempos, ¿sabéis qué se hacía con la sal esa? Se echaba en la explanada del templo. Porque cuando llovía, la explanada del templo era una piedra pulida. No era mármol, pero era piedra pulida. Entonces resbalaba mucho, se echaba sal y ya la gente no resbalaba. En las aceras, cuando nieva, en los sitios donde nieva, se echa sal para que la gente no resbale. Por eso dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. ¿Quieres que tu vida sea pisada? ¿Quieres que tu testimonio sea pisado? ¿O quieres que tu testimonio sea un estandarte como aquella serpiente que Moisés levantó en el desierto, que servía para sanidad y para salvación? Esa es la realidad.
tened sal entre vosotros y estar en paz unos con otros. Marcos capítulo 9, versículo 50, también son palabras de Jesús. Marcos 9, 50, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Lo dice Jesús. Tened sal entre vosotros mismos. Quiere decir, seamos leales, hermanos. Seamos leales. La sal era una señal de identificación unos con otros, de amistad, de relación. Seamos leales. Yo no puedo tener sal si me pongo a hablar mal de la hermana. Si me pongo a hablar mal del grupo de alabanza. No, fijaros, palabras de Jesús. Marcos 9:50. Buena es la sal. Si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nuestra relación tiene que ser de lealtad, hermanos, de esa sal que cohesiona, que une. Ya sé que es muy fácil caer en la tentación. Estamos acostumbrados a que en la televisión se difama de todo el mundo. Estamos acostumbrados a que los políticos nos prometen. Vamos a cuidar de que la luz no suba, pero la luz sigue subiendo, ¿verdad? Vamos a cuidar de que los pobres no pasen necesidad, pero los pobres cada vez son más pobres. En todo el mundo, también aquí. Estamos acostumbrados a que los políticos nos mientan. Estamos acostumbrados a que la televisión se base en la murmuración, en la crítica y eso. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser distintos. Nosotros tenemos que vivir. Dice, vosotros tenéis sal en vosotros mismos. Soy yo. Hermanos, a veces yo digo, es que en la iglesia falta esto, falta lo otro. Hermano, en la iglesia no falta nada. En mí falta eso. Aquí dice, tened sal en vosotros. La iglesia no es una entidad abstracta. La iglesia somos aquellos hombres y mujeres que hemos aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador. Y tenemos que tener esa sal entre nosotros. Y tenemos que tener esa paz los unos con los otros. Y si no la tenemos, hermanos, tenemos que ahí ponernos de rodillas, clamar al Señor y buscar, Señor, ayúdame a ser sal que cohesiona y no a ser sal insípida que lo que hace es repeler, que no sirve para nada. Último texto, Colosenses capítulo 4, versículo 6. Como veis, de la sal habla el Antiguo, pero también habla el Nuevo Testamento, aunque ya no hablamos de sacrificios. Fijaros el apóstol Pablo a la iglesia colosenses. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando Pablo habla de que nuestra palabra sea sazonada con sal, no está hablando de que llevemos un sobrecito de sal, como a veces llevamos un sobrecito de azúcar que nos ha sobrado del café que nos hemos tomado. No, sazonada con sal quiere decir que sea una palabra cohesionadora, que sea una palabra sanadora, que sea una palabra que edifica. En la vida cristiana no vale fingir. Si la sal pierde su sabor, no vale para nada. Y hermanos, la sal no es importante por lo que vale. Yo no sé cuánto vale medio kilo de sal ahora mismo, pero con €1 tienes medio kilo de sal, no sé si 1 kilo, ¿verdad? La sal no es importante por lo que vale. La sal es importante por lo que hace. Y aquí lo importante es lo que estamos haciendo tú y yo. Lo que estamos haciendo para que la obra de Cristo siga avanzando, para que la obra de Cristo no se detenga, para que la obra de Cristo se dé cuenta el mundo de que hay una manera de vivir conforme al Evangelio y hay otra manera de vivir. Pero nosotros, como decía Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vosotros elegíos a quién servir, pero yo y mi casa. Josué no decía, ay, es que el pueblo de Dios, ay, es que la iglesia. No, yo y mi casa. No miren lo que hace el hermano, la hermana, que el otro hermano, los que están en tal ministerio. Yo y mi casa. Ahí, hermanos y hermanas, ahí se va a notar la diferencia. En el caminar cada uno con el Señor, en el andar cada uno con Cristo, en el
Vosotros sois la sal de la tierra. Eso es un hecho. Vosotros sois, no vosotros podéis ser, no vosotros a lo mejor seréis, no vosotros podéis llegar, vosotros sois. Y hermanos, vosotros sois ecuatorianos, o vosotros sois venezolanos, o vosotros sois colombianos, o vosotros sois españoles, o vosotros sois bolivianos. Eso es un hecho. Ahí no hay que marearse. Sois. Así tiene que ser el creyente. Ser, sin dudas, sin sombras. Y es verdad que hay dificultades, y es verdad que hay debilidades. Para eso está el Señor, para fortalecernos y guiarnos a toda verdad, para que no falte en nuestras vidas la sal del pacto. Que ningún sacrificio sea sin sal. Quiere decir que nada de lo que hagamos para el Señor sea sin faltar a su lealtad, siendo leales y fieles al Señor y a su iglesia. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Padre Santo y Celestial, tú eres un Dios fiel y todopoderoso. Cuando tú dices y pones un ejemplo que podemos entender tan práctico como la sal, es que quieres que todos entendamos que tenemos que dar sabor, que tenemos, oh Señor, que cambiar las cosas cuando estamos nosotros. Ayúdanos, Señor, a cambiar las cosas. Ayúdanos, Señor, a potenciar los dones, los ministerios, las cualidades, las naturales y las espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una vida cristiana completa y abundante, Señor. Ayúdanos a tener sal en nuestras vidas y a compartir esa sal unos con otros para que tu obra crezca cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermano.